a mirar en el libro de Shemot, capítulo 3, versículo 13, donde dice, Moshe le dijo a Elohim, mira, cuando me presente ante los israelitas y les diga, el Elohim de sus antepasados me envió hacia ustedes, y ellos me preguntasen, ¿cuál es su nombre? Respondió Hashem a Moshe, Ejie Asher Ejie, eso traduce, seré el que seré, o sea, estaré con ellos en este sufrimiento y estaré con ellos siempre que me requieran. Y agregó, y les dirás a los israelitas, Ejie me envió a ustedes. Ejie es un nombre divino que alude a su revelación. Bueno, entonces, respondió Hashem a Moshe, Ejie Asher Ejie, y agregó, y así les dirás a los israelitas, Ejie me envió a ustedes. Entonces, aquí tenemos una pregunta que hace Moshe a Dios. Hace un requerimiento a Dios con respecto a que ellos, los israelitas, cuando él llegue a Egipto y se presente ante ellos, le van a preguntar cuál es el nombre de Dios. Entonces, ¿qué les voy a responder? Y Dios le responde, Ejie Asher Ejie, o seré el que seré. Y agregó, y así les dirás a los israelitas, Ejie me envió a ustedes. Es decir, le respondió a Moshe la pregunta que le hizo y le agregó una nueva respuesta más. ¿Cuál es el significado de la respuesta de Dios? Seré lo que seré. Me baso en el comentario que hacen los rabinos en el Gumash de Gumnit, que está basado en el Likutei Sichot, volumen 26, página 19 y subsiguientes. Rashban dice, Rashban fue un comentarista bíblico y talmúdico. Él era de los discípulos de los descendientes de Rashi. Su nombre es Rabí Shmuel Ben Meir. En el 1085 nace y muere en el 1174. Rashban nos dice, la palabra hebrea Ejie, literalmente seré, es de hecho un nombre de Dios. Bien, y el nombre sugiere yo puedo hacer aquello que prometo. Ramban, o sea, Maimónides, dice, el nombre Ejie se refiere a Dios, describiendo cómo su existencia es absolutamente imperativa, en contraste con los seres creados cuya existencia es condicional. La respuesta filosófica de Maimónides, ya que él era un filósofo racionalista. En este espíritu, el versículo 14 reza, el ser existente que es el ser existente, o el que existe porque existe, el que existe porque es la existencia en sí, la única existencia. El resto dependemos de él para existir. Es decir, que Rambam, Maimónides, también dice, este es un nombre, Ejie. Abarbanel, otro grande comentarista de la Torá, del Humash, dice, así, con este nombre, Moshe podría convencer al pueblo judío de que no había sido enviado por un ángel o por otro mensajero celestial, sino por Dios mismo. Rashi nos da otra postura, nos dice, seré lo que seré significa, yo estaré con ellos en su actual momento de necesidad, tal como estaré con ellos en el tiempo de persecuciones futuras. Para Rashi, Ejie no se interpreta como un nombre. Para los anteriores rabinos, Rashban, Ramban, Abarbanel, sí es un nombre. Están las dos posturas. Para Ramban con N, dice, en otras palabras, Dios decía a Moshe, no te preocupes por cuál es mi nombre. Todo lo que el pueblo judío tiene que saber es que yo estaré con ellos a lo largo de todos sus sufrimientos y cuando clamen, yo les contestaré. Así la interpretación de seré lo que seré es en algún tipo de nombre de Dios. Es incorrecta, dice también Ramban con N o Nachmani. Entonces tenemos, por un lado, Rashban, Rambam, Abarbanel, dicen, ese es un nombre. ¿Por qué? Porque Moshe preguntó, ¿y cuál es tu nombre? Para Rashi, y también lo apoya Ramban. No es un nombre, es incorrecto verlo como un nombre. Aquí vemos la versatilidad de la interpretación de la Torá. La Torá no solamente tiene una perspectiva para ser leída, sino tiene varias perspectivas. Obviamente, ellos hacen el análisis basado en el texto, pero tienen diferentes posturas con respecto al mismo texto y todas las posturas
que tienen tanto entender qué es un nombre como entender que en este punto específicamente no se está hablando de un nombre, sino de la bondad de Dios que acompañará al pueblo de Israel en la aflicción o que lo acompaña en la aflicción, es otra posibilidad de interpretación y ambas posibilidades son ciertas. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y por qué Rashi dice eso? ¿Por qué inquietaba a Moshe que le preguntaría el pueblo cuál es su nombre? Seforno nos dice, los nombres de una persona aluden a cualidades específicas que posee. Estas cualidades hacen que la persona actúe de una manera particular. Por lo tanto, plantea Seforno, a Moshe le preocupó que el pueblo judío le preguntaría, ¿con qué atributo aludido por su nombre Dios te envió a redimirnos? Ramban dice, Moshe no temía que el pueblo judío pudiera dudar de la existencia de Dios. Más bien, le preocupó que ellos preguntaran, ¿con qué nombre nos redimirá Dios? Dado que cada nombre de Dios refleja una de sus diferentes actividades. El pueblo judío querrá saber la manera en que la redención de Egipto tendrá lugar. Será mediante los nombres El Shaddai, que Dios mismo reveló a los patriarcas, eso está al comienzo de la parashá Vayera, con lo que se ocultan los milagros de Dios. O será mediante el nombre que implica la suprema piedad divina, lo que significa que tendrían lugar milagros visibles. Entonces, hay dos posturas. Por un lado, Sforno nos dice que les preocupaba saber el nombre con el que iba a actuar Dios en este caso específico, y Rambam por el otro lado nos dice que el pueblo no temía eso, sino que dado que el nombre de Dios refleja una de sus diferentes actividades, el pueblo querrá saber la manera en que Dios los va a redimir en Egipto, o sea, el procedimiento como tal. Rashi explica que la respuesta de Dios a la pregunta de Moshe sobre su nombre fue, yo estaré con ellos en su actual momento de necesidad, tal como estaré con ellos en el tiempo de las preocupaciones futuras. Obviamente entendemos que Rashi no coincide con aquellos comentaristas que sugieren que Dios dijo a Moshe que contara a los judíos su verdadero nombre. ¿Quiénes? Ramban, Rashban y Abarbanel. Según Rashi, Dios respondía con palabras de aliento para transmitir al pueblo judío. Sin embargo, esta postura de Rashi parece desviarse del significado simple del texto. ¿Por qué? Porque el significado simple del texto no dice acerca del tema de la misericordia, la bondad, sino simplemente que él le está preguntando, Moshe le está preguntando a Dios, dime tu nombre para decírselo a ellos, al pueblo de Israel. Y entonces él le dice, Asher, Ejie, Asher, seré el que seré. ¿Por qué Rashi plantea, estaré con ellos en este sufrimiento y estaré con ellos siempre que me requieran? El racionamiento siguiente nos puede ayudar. Rashi rechaza la interpretación como un tanto inadmisible el tema de que esto está hablando del nombre de Dios. Después de todo, lo principal aquí era la noticia de la redención que le iba a llevar Moshe al pueblo de Israel. Es muy fácil entender que el pueblo de Israel en Egipto sabía el nombre de Dios. ¿Para qué iban a preguntar el nombre si ellos ya se lo sabían? Es más, en sus plegarias en Egipto, ellos utilizaban en sus plegarias el nombre de Dios. Entonces, ¿por qué era importante o a qué se estaba refiriendo Moshe cuando dijo, y cuando ellos me digan cuál es tu nombre, que les voy a responder? Esa es la causa por la que Rashi dice, no señor, aquí no está hablando del nombre porque ellos ya se sabían el nombre. Aquí está hablando de otra cosa más profunda. Debido a este planteamiento, entonces Rashi nos enseña cómo puede ser que el pueblo judío no sepa el nombre de Dios, ¿sí? La pregunta que hace Moshe es, cuando yo vaya a los hijos de Israel y les diga, el Señor de sus padres me ha enviado a ustedes,
Eso implica que Moshe estaba plenamente consciente de una tradición intacta de creencia en Dios que tenía el pueblo judío. Ellos no les iba a interesar saber cuál es el nombre de algo de Dios, algo que ya ellos sabían, sino algo más profundo. Por lo tanto, Rashi concluye, Moshe sentía aprehensión, no a una pregunta del pueblo judío, como sugieren Sforno y Ramban, sino a un desafío, habiendo sufrido dura labor esclava y la matanza de miles de niños judíos. Tendrían una seria queja si tanto se preocupa Dios de nosotros. Y dice, ciertamente he visto el sufrimiento de mi nación. Versículo 3:7. Dijo Hashem, en efecto vi el sufrimiento de mi pueblo en Egipto. Escuché su clamor por culpa de sus capataces y sé muy bien de sus padecimientos. Por eso he descendido para salvarlo del poder de los egipcios y para hacerlo emigrar de aquella tierra hacia una tierra buena y amplia, tierra de la que fluye leche de cabra y miel de dátiles e higos, al lugar donde habita el pueblo kenanita, el hitita, el emorita, el perizita y el jebusita. Y ahora mira, el grito de los israelitas llegó hasta mí y también vi la crueldad con que los egipcios me oprimen. Esta era la preocupación de Moshe. Cuando vaya al pueblo judío y diga, el Señor de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos claramente replicarán cuál es su nombre, o sea, qué tipo de nombre o conducta es esta de que nos escucha solo después de una de dura labor y el asesinato de nuestros hijos. Por lo tanto, Moshe dijo a Dios, ¿qué he de decirles? Pues sentía que su queja era justificada. Rashi explica que Dios contestó, yo estaré con ellos en su momento de necesidad. O sea, no es que Dios pase por alto el sufrimiento del pueblo judío, sino que más bien Él participa de su dolor, como declara el versículo. Todo el dolor de ellos es también su dolor. ¿Dónde está eso? ¿De dónde saca Rashi ese planteamiento? En Isaías 63:9 nos dice, en todas sus angustias Él fue afligido. ¿En todas las angustias de quién? De Israel. ¿Quién fue afligido? Dios. Y el ángel de su presencia nos salvó, lo salvó. En su amor y en su compasión los redimió, los levantó y los sostuvo todos los días de antaño. Sin embargo, lo que acabamos de ver nos lleva a una pregunta más. Si tanto le duele a Dios, ¿por qué permite que suceda la esclavitud de ellos en Egipto y los dolores que implicaron eso, la matanza de sus hijos, etcétera? Para poder entrar a resolver esta pregunta, Dios dio una respuesta adicional. ¿O dónde está la respuesta adicional? Acá arriba en el versículo 3:14, y agregó, así les dirás a los israelitas, Eje me envió, sí, o el nombre sagrado, el Señor de sus antepasados, me ha enviado a ustedes, este es mi nombre eterno. Este versículo muestra dos cosas, analicemos. Por un lado, se emplea el nombre divino, el tetragramatrón, indicando su atributo de piedad. El tetragramatrón siempre que aparece, lo leemos como Adonai. Siempre que aparece, nos está hablando de bondad, de piedad, de misericordia, ¿sí? Y por otro lado, Dios dice en referencia al nombre sagrado, que ese es mi nombre eterno. La palabra eterno, Shemot 3:15. Además, Elohim le dijo a Moshe, diles a los israelitas, Hashem, Elohim de sus antepasados, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob, me envió a ustedes. Este es mi nombre eterno. Zeshmi Leolam. Pero si ustedes se dan cuenta aquí donde resalté, Leolam se escribe con Bab, ¿sí? Aquí iría una Bab entre la Lamed y la Ain. ¿Por qué no está? Todos estos detalles son los que tienen en cuenta los comentaristas como Rashi para poder explicar. Aparece escrita aquí, faltándole una letra Bab, indicando mi nombre, el tetragramatrón, la piedad divina está oculta. Así lo explica Rashi. Fíjense que no está la Bab. ¿Qué quiere decir eso? Que mi nombre está oculto, o sea, que la piedad divina está oculta. De esta manera, Dios explicaba a Moshe que durante el exilio, él sí se compadece del pueblo judío, pero esta cualidad está oculta. Por otro lado,
como Leolam, cuando dice este es mi nombre sagrado, con respecto al nombre sagrado, debe estar también oculto. Por eso el tetragramatrón o el nombre sagrado no se pronuncia. ¿Por qué? Porque ese nombre debe estar oculto. ¿Sí? Y por eso siempre se dice Adonai. Y es más, cuando dice, y esta es la forma que debo ser llamado en todas las generaciones, o esta es la forma en que se debe pronunciar mi nombre en todas las generaciones, él les enseña al pueblo la pronunciación sagrada que debe ser mantenida en lo oculto. Por eso solamente se pronunciaba en público en Yom Kippur al pueblo. ¿Ven de dónde salen todas las cosas? ¿Por qué no se pronuncia el nombre sagrado? Pero hay algo más. Acabamos de decir que el nombre sagrado está relacionado con el principio de bondad y con el principio de misericordia, lo cual entonces nos lleva a pensar que la misericordia de Dios está oculta, pero está presente en todos los actos de la vida de las personas, ¿sí? Y que Dios está juzgando con bondad y con misericordia siempre y acompañando al pueblo de Israel en sus angustias, así pareciera que no está, como en el caso del Holocausto, de la Shoah, como en el caso el 7 de octubre, ¿sí? Y si la compasión de Dios está oculta, entonces la pregunta lógica que se nos viene es, ¿y qué beneficio práctico reporta que la bondad de Dios esté oculta? Para responder a esta pregunta, el versículo entonces continúa, y así es como yo he de ser recordado por cada generación. Rashi explica que Dios enseñó a Moshe cómo debía pronunciarse este nombre oculto. Esto se refiere a la ley judía de que está prohibido pronunciar el tetragramatón y en cambio se usa la palabra Adonai, mi Señor, como acabé de explicar. Esta ley tiene una doble implicación. Por un lado, está prohibido pronunciar el tetragramatón, pero por el otro, el término Adonai no es una alternativa al tetragramatrón usada en tiempos de exilio, sino más bien un sustituto. Entonces, cuando el judío usa el término Adonai, realmente se refiere al tetragramatón mismo. Entonces, esta ley trae a luz la naturaleza del atributo de piedad de Dios durante el exilio. Por un lado, está oculto, ¿sí? Es decir, no es pronunciado, pero por el otro lado es activo. Nos referimos a él directamente cuando pronunciamos Adonai. Entonces, así enseñado a Moshe esta ley, Dios explicó su aparente paradójico comportamiento de piedad durante el exilio. Pues tal como el tetragramatón, la piedad de Dios está presente y activa en el exilio, pero sus efectos están ocultos. Ahora, entonces, Moshe tenía una respuesta completa a la pregunta que el pueblo judío haría sobre las actitudes o nombre de Dios. Los comentarios de Rashi no tienen pierde. Si tienen alguna pregunta, algún punto de vista, algo que quieran agregar, maravilloso.